Muy buenas tardes a todos, a todas. Qué bueno que nos acompañan en esta aventura de poder comprender algunos términos de la didáctica, del lado pedagógico y a veces de la educación. En esta ocasión vamos a trabajar estrategias para situaciones didácticas desde los métodos inductivo-deductivo. Soy Sinaí Saldaña y es un placer estar con ustedes. Bien, la primera estrategia que les traigo es el Flipped Classroom o el aula invertida, que muchos conocimos o que se hizo realmente famoso con la pandemia. Sin embargo, ya estaba ocurriendo en diversos centros escolares. ¿Cómo lo podemos definir? Bueno, sus precursores primeramente es Jonathan Berman y Aaron Sams, que tuve el placer y el gusto de conocer a Aaron Sams. ¿Qué es? Pues es una estrategia de enseñanza que fomenta la revisión, pues de una información fuera del salón de clases. Esto quiere decir que el estudiante, la estudiante puede ver la información y después se comenta en la clase. De esta manera, pues el tiempo de una sesión lectiva se puede aprovechar muy bien por el docente, los aprendientes, y podemos ir avanzando en los contenidos, en donde se puede fomentar la interacción entre pares y la retroalimentación de las experiencias. La metodología pues se plantea a través de etapas transversales. Recordemos que la transversalidad no la va a dar los contenidos en sí, sino la va a dar la competencia, el aprendizaje esperado o la meta de aprendizaje ahora en la nueva escuela mexicana. En los dos tiempos que va a contemplar el modelo, tiempo de clase y el tiempo extra clase. Bien, la forma tradicional del Flipped Classroom, pues, primeramente tenemos el tiempo clase, en donde vamos a identificar el escenario. Puede ser cualquier lugar, puede ser una fábrica, un museo, una casa, un laboratorio. Después viene la definición de la actividad. Vamos a indicar cuáles son los contenidos que se van a trabajar por parte de los estudiantes que deberán de consultar, investigar o registrar. Eso es antes de el tiempo de clase. Ahora vamos con tiempo clase. Ese sería el paso 3, que se explican los conceptos clave y se recuperan los conocimientos de los aprendientes mediante algunas prácticas, promoviendo la investigación, retroalimentando la investigación. Se debe de celebrar si se pregunta algo que se desconoce y se puede llegar a una respuesta correcta. Y la 4, pues, es la evaluación. Dentro de la 3, la consolidación del aprendizaje, también podemos ocupar estrategias activas como el juego de roles o podemos trabajar con la tecnología. Y posteriormente vendría la evaluación, en donde se diseña e implementa actividades pues, que permitan a los aprendientes ir avanzando en su propio proceso de aprendizaje, en donde pueden ir tomando decisiones para ir mejorando la entrega de sus productos. El enfoque de aula invertida y el modelo tradicional. En la parte de arriba vemos el modelo tradicional, que es donde el docente da la clase, el alumno hace actividades y después de la clase pues hay una asimilación de conceptos. Sin embargo, con el aula invertida, primeramente quien participa en este proceso es el alumno, en donde quiere conocimientos, saberes, habilidades. Después comparte esa información durante la clase y el docente le ayuda a consolidar el aprendizaje. Hay diferentes estrategias que pueden ser el juego de roles, la tecnología, las situaciones contextualizadas que podemos ir utilizando. Y pues es para el mejor uso del tiempo durante la clase en el salón. El Flip Learning 3.0 pues ya utiliza obviamente las tecnologías, pero sobre todo la taxonomía de Bloom. Y aquí tenemos una imagen en donde, pues, diseñar estrategias a partir de aula invertida 3.0, pues tenemos que pensar en la taxonomía de Bloom en categorías de analizar, evaluar y crear. Entonces, nosotros tenemos que estar trabajando, analizar, evaluar y crear para después aplicar, se puedan ir llevando a la práctica todos estos procesos. Entonces, a partir de ahí, nosotros tenemos que rediseñar nuestras actividades.
La estrategia de meta enseñanza que soporta otras estrategias activas es el Flipped Classroom o Flipped Learning 3.0 según Bergman. Y considero que es correcto porque dentro del aula invertida puede haber muchas otras estrategias de aprendizaje situado. Bien, aquí yo les traje un esquema que hice en donde viene la identificación primero del escenario. Podemos utilizar una plataforma virtual como el Classroom, Teams, Canva o algunas otras. Actividades previas, pues a lo mejor podemos ponerles una investigación, que vean un video, que analicen un audio, que lean algún juego, en donde vayan encontrando algunos conceptos. Después podemos trabajar cooperativamente o en equipo. Por ejemplo, pueden ser foros, podemos ponerles foros a los alumnos, podemos pedirles que hagan un documento en Drive utilizando presentaciones, documentos, etcétera. Lo podemos utilizar en Teams también y podemos crear juegos como cuartos de escape, podríamos ser. Clase virtual, bueno, pues aquí en la clase virtual o en la clase presencial y en el salón, en clase virtual podemos utilizar Zoom, Meet, Teams. A mí me gusta más Zoom, porque Meet a veces no te permite grabar y Teams es muy pesada la plataforma, entonces no siempre se pueden utilizar. También podemos trabajar con pequeños casos, pequeños problemas. Y la evaluación puede ser un test, un examen, una lista de verificación, una lista de cotejo o una rúbrica. Y también la puedes diseñar en Teams y en Classroom. Algunas herramientas que pueden ser útiles para ustedes, por ejemplo, es Edpuzzle, Kahoot, quizzes, formularios, aprende.org, que es de Carlos Slim y tiene cursos gratuitos y podemos pedir a los alumnos que que hagan un curso y a partir de la información del curso, pues trabajarla en clase. Canales educativos de YouTube, como YouTube Edu, Khan Academic para ciencias experimentales y matemáticas, o FET, que podemos utilizarlo porque nos ayuda con las prácticas de laboratorio de manera digital o en línea. También para para tener imágenes, Pixabay es una buena opción. Podemos trabajar con PowerPoint, presentaciones en Google, crear aulas virtuales o Sway, que es como de tarjetas. Y también podemos trabajar con el método 6R Color Ticket System. Este método fue diseñado y creado en la década de los 50 por el doctor Walter Puck, profesor de la Universidad de Cornell, para que sus alumnos comprendiesen la importancia de tomar apuntes y a su vez pudieran aprender a hacerlo. Este método va a ser eficaz para poderlo implementar en una aula invertida. ¿Por qué? Si ustedes se dan cuenta, en el formato que les estoy presentando ahorita, nosotros podemos dejarles una lectura, un video, un audio, etcétera, y ahí en la primera columna donde dice ideas importantes o diagramas, ahí le podemos pedir al estudiante que escriba sus dudas, las ideas más importantes, que haga un diagrama sobre el tema visto, y entonces con eso, pues podría tener ya la prenota para trabajar después en clase. Resumen, en la siguiente en la siguiente columna, mejor dicho, ahí podemos hacer un trabajo conjunto con los estudiantes. Podemos generar un organizador gráfico en clase, presencial, podemos hacer operaciones y entonces ahí pues vamos resumiendo, ejemplificando la información y contestando las dudas de los estudiantes. Y ahí tomarán ese apunte. Y al final le podemos pedir que haga un resumen o una reflexión de lo que se lleva de acuerdo con este proceso y trabajaríamos ahí la metamemoria y la metacognición. También podemos trabajar a través de supernotas. Esta estrategia me gusta mucho desde que la conocí. Para tomar apuntes también fue creada por Hunt y busca captar el punto o puntos claves de información que ha sido registrada a través del cerebro. Recordemos que nosotros registramos a partir de imágenes, de pequeñas frases, y entonces este gráfico o viñeta son de manera secuencial que recoge el pensamiento fundamental expuesto en una conferencia, en una reunión, en una charla, de un video, etc. Tiene dos aspectos, una finalidad práctica y una final de composición gráfica. Los fundamentos es que pues, el cerebro registra pequeñas unidades de información simple a través de imágenes, sonidos, olores, sabores y sentimientos,
Y se trata entonces de organizar pequeños paquetes de información en el que existe el componente verbal, pero también el componente simbólico o la imagen. Y es así en una hoja tamaño carta que va por las manecillas del reloj y quedaría algo más o menos así. Si se dan cuenta, es poco texto, pero permite que el estudiante pueda comentar lo que se llevó, lo que pudo estudiar en casa y después retroalimentar en clase. Y bueno, hasta ahí quedaríamos con aula invertida y llegamos a storytelling. Es equivalente a decir una narración, es la creación de narraciones, es la acción de narrar o la relación, la acción de relatar. También es un trabajo complejo que implica una correcta narración y efectos emotivos que pueden atribuir pues a este proceso de comprensión y aprendizaje. Aristóteles le llamaba catarsis al efecto que una historia tenía en el oyente y el espectador. El storytelling es considerado también un arte por la cuestión de la creación. Comienza por Algirda Julien Reymans y Joseph Coutet, quienes mencionan que el discurso tiene pues algún componente narrativo siempre y por ello esta forma textual sería la más común para una habla cotidiana. Este fenómeno narrativo pues ayuda a estudiar en el ámbito de la comunicación social por Walter Fisher. El storytelling o la creación de historias es la principal herramienta para poder comunicar, para poder hacer cognición e incluso el desarrollo de nuestra propia identidad. El storytelling se ha convertido en una competencia deseable y quizás necesaria para esta época. Algunas dimensiones o niveles del ejercicio narrativo, pues podemos tener que es la creación de una historia, el manejo de la temporalidad dentro de la historia y el acto de contarlo. Dimensiones o niveles del ejercicio narrativo, pues según Matus, tenemos una historia o una fábula, los hechos tal cual como ocurren en la historia o como ocurrió, una trama, los hechos dispuestos de manera específica para ser contada, y el relato, que es el texto en el cual se cuenta el hecho siguiendo la trama. ¿Cómo construir entonces una historia? Bueno, primero hay que ver la estructura. ¿A quién va a estar destinado? ¿Qué es el destinador? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el destinatario? Los sujetos. Y dentro de una historia, pues hay un ayudante, un sujeto y un oponente, ¿no? Siempre hay alguien que te ayuda a superar las dificultades del sujeto, del príncipe o del héroe, y siempre el héroe va a tener un oponente, ¿no? Entonces nosotros tenemos que ir pensando, pues, en esta estructura. La complejidad narrativa, pues, va a ser el nudo de la historia, y es ahí donde tenemos que poner acento. Después vendría el flujo, cuál es la motivación para la búsqueda de objetos que nos puedan ayudar a superar ese reto o a ese oponente. La capacitación en donde el sujeto principal adquiere un saber o un poder para alcanzar ese objeto. La realización es cuando se da cuenta nuestro personaje principal o el sujeto que alcanza ese objeto. A veces hay sanciones con reflexión sobre su actuar, o se celebra el éxito o se lamenta el fracaso. Y también esto es muy importante para poder trabajar, pues, flexibilidad cognitiva. Los géneros y estilos de dramas podemos tener un teatro, una poesía, una prosa, una narrativa, una novela, un cuento, una comedia, una tragedia, una fábula, etc. Algunos puntos claves para los personajes. Primero, el creador, quien va a elaborar algo nuevo. El protector, quien desea cuidar y ayudar, pues, a nuestro personaje. El gobernante, el que desea el poder y el orden. El bufón, el que desea disfrutar el momento. El sujeto común, desea pertenecer. El amante, desea amar y ser amado. El héroe, desea probar su valor. El forajido, desea la revolución. El mago, desea comprender el mundo. El inocente desea soñar y ser feliz. El explotador desea descubrir y conocer. Y el sabio desea orientar a otros, a otras. Y el proceso de storytelling, entonces tendríamos la introducción a la historia o a la narración, la trama y el relato, que es el desarrollo, y el cierre, donde se alcanza la meta. Y bueno, hasta ahí quedaríamos con storytelling o la creación de historias, y ahora vamos con aprendizaje basado en la investigación.
Bueno, el aprendizaje basado en la investigación ayuda a los aprendientes a tener una relación con la indagación. Se emplea el método científico para poder actuar con conocimientos, habilidades y actitudes. Algunas estrategias que debemos incorporar, bueno, los estudiantes se incorporan los estudiantes a la investigación realizadas a veces por los docentes o porque queremos que el estudiante realice su investigación. También puede ser en investigaciones recientes en el campo disciplinar que estamos trabajando. También se pueden proponer temas contemporáneos que sean relevantes para los contenidos que estamos viendo y para su vida diaria. Y se pueden enseñar técnicas de investigación y recolección de datos. También se debe de ir construyendo poco a poco la investigación a lo largo de un curso. Se involucran los estudiantes en investigaciones también departamentales. Podríamos hacerlo en la cuestión superior. El motivar y enseñar la cultura de la investigación, que hace muchísima falta en nuestro país, y promover los valores éticos dentro de este proceso de investigación. Ahora que están muy de moda, pues, las IA. ¿Cuál es el proceso de investigación? Bueno, primero es nuestra introducción. Lo más importante cuando hacemos una investigación es plantear el problema de investigación. Y de ese problema, al plantearlo, pues nos va a dar la pregunta de investigación que va a guiar todo nuestro proceso. Nuestros objetivos de investigación que tienen que estar alineados con la pregunta de investigación. Tenemos un objetivo general, podemos tener de 2 a 3 objetivos particulares. Vendrá la justificación y la importancia de por qué hacer esa investigación, la hipótesis si es de corte cuantitativo o los supuestos si es de corte cualitativo. Después vendrá la revisión teórica, la que muchos conocemos como el estado del arte o el estado del conocimiento, que es la revisión de la literatura alrededor de 10 años que se ha hecho esta cuestión de nuestro tema de investigación. Entonces, tenemos que revisar de 10 años qué se ha escrito sobre nuestro tema de investigación. También tenemos nuestro marco contextual, que es la revisión de normativas o leyes relacionadas con el tema que estamos trabajando. Nuestro marco conceptual, que es el sustento teórico, en donde vienen la gran teoría y las pequeñas teorías que nos ayudan a reforzar esa gran teoría que vamos a trabajar. El tercer punto sería la metodología, el tipo de diseño de investigación, las técnicas de investigación, los instrumentos y la descripción del proceso de investigación. Y la interpretación de los resultados, que eso es muy importante porque a veces los estudiantes solamente describen o intentan analizar, pero hay pasos para hacerlo. Entonces hacemos una descripción de los resultados que obtuvimos, hacemos un análisis de los resultados que obtuvimos con nuestro marco teórico, comparamos con nuestra información que ya tenemos y entonces generamos nuestra interpretación como investigadores. Y la conclusión, que se retoman los objetivos, las hipótesis, supuestos y la pregunta de investigación, en donde se va explicando uno por uno qué se obtuvo, qué se logró y cuáles podrían ser los siguientes pasos para las cuestiones que aún quedaron pendientes. Muy bien, y hasta ahí quedaríamos con aprendizaje basado en la investigación y llegaríamos a aprendizaje basado en proyectos. ¿Qué podemos entender por aprendizaje basado en proyectos? Bueno, se puede definir según Galeana en el 2006 como un modelo de aprendizaje en donde los aprendientes, los estudiantes o las juventudes realizan procesos de planeación, implementación y evaluación de una propuesta para la solución de alguna problemática, ya sea real y de su contexto inmediato. El aprendizaje basado en proyectos es un proceso de aprendizaje experiencial en donde pues los aprendientes aprenden, valga la redundancia, haciendo y reflexionando sobre su propio proceso cognitivo, con una práctica situada y auténtica. Todo lo mencionado con anterioridad pues requiere la revalorización y la conceptualización para poder aprender. ¿Cuáles son sus antecedentes? Bueno, en la Edad Media, a partir del aprendizaje por oficios, y en el Renacimiento proyectos arquitectónicos dieron en el siglo XVI en Roma con Stevens, quien comienza a trabajar a base de proyectos en la arquitectura para mejorar el proceso del diseño y la construcción. En 1765 a 1980, los proyectos se van a convertir en un método de enseñanza, principalmente en las facultades de ingeniería de Francia, Alemania y Suiza. En 1865 fue introducido por el Instituto de Massachusetts. En 1980-1918
Calvin adoptó el concepto de proyecto para el trabajo en la escuela de entrenamiento manual. En el siglo XIX y comienzos del XX, Dewey lo introduce a la pedagogía pragmática norteamericana. Su utilidad, pues se busca que los conocimientos, saberes, habilidades se usen para resolver situaciones reales y que requieren creación y objetos propuestos. Tipos de proyectos que podemos hacer. Según Kilpatrick, podemos definirlo por sus fines. Para Kilpatrick, quien debe de redactar el proyecto y debe de buscar, pues, cuál es esta problemática que tenemos que resolver, es el estudiante o el aprendiente. Entonces, tenemos que hacer una producción, la resolución, podemos generar una producción de algo, la resolución de algún problema, un aprendizaje que se va a lograr aprendiendo haciendo, o también podemos generar un proyecto para consumo. Tipos de mediación. El proyecto de Kilpatrick nace de los intereses de los estudiantes, mientras que Dewey, que fue su maestro de Kilpatrick, dice que los proyectos deben ser dirigidos por los docentes y nace de las necesidades educativas que ve el docente. También puede ser por tipo de actividad, podemos hacer una campaña, un evento o la elaboración de algún objeto que solucione un problema. Reglas para el diseño de aprendizaje basado en proyectos. Pues debe de ser una propuesta creativa y propositiva, debe de incluir etapas de diseño, debe de haber propósitos, debe de estar planificado, hacer una planeación y una ejecución de bocetos, después ejecutarlo, hacer una demostración, evaluar cómo nos fue en esa demostración, incluir actividades individuales en grupos pequeños y grupos grandes. El docente siempre tiene que estar en el proceso de andamiaje y debe de haber una calendarización para que se pueda llevar a cabo cada una de las actividades. Un proyecto didáctico, pues el docente aquí diseña el proyecto, se expone a los estudiantes de qué va a consistir el proyecto, cuáles son los puntos negociables y cuáles no. Los estudiantes ejecutan los pasos del proyecto, se hace la demostración y se evalúa. Pasos para su diseño, pues definir la competencia, el aprendizaje esperado o la meta de aprendizaje. Se define el tipo de proyecto que vamos a hacer, se le pone un título al proyecto, se establece el tipo de presentación, una introducción, una descripción, un objetivo, la meta de aprendizaje, la competencia o el aprendizaje esperado y el planteamiento del problema. Después se visualizan los materiales con los que se cuenta y con los que se requiere. Hacemos el proceso de planeación, se elabora, se hace la presentación del proyecto y después se evalúa el proyecto. Puede ser a partir de una rúbrica analítica o holística o puede ser a partir de una lista de cotejo. Lo que no es un proyecto, porque en muchos centros escolares y en muchos colegios de educación media superior, piensan que los proyectos es que te expongan o algo, ¿no? Entonces, un proyecto no es una investigación que se pueda presentar en un rotafolio, en unas diapositivas o en una infografía. Un proyecto no es hacer un periódico mural. Un proyecto no es hacer una infografía. Un proyecto no es hacer un cartel. Tampoco es la presentación en PowerPoint o Sway. Tampoco es la creación de algún tipo de texto. Tampoco es una conferencia. Tampoco es un organizador gráfico. Tampoco es una solución matemática que tiene que ver con operaciones simples de acuerdo al nivel lectivo y mucho menos docentes. Es una maqueta, por favor. Entonces, hay que planear muy bien hacia dónde va nuestro proyecto. Y bueno, tenemos aprendizaje más acción, que lo podemos poner como A más A. Se le conoce como aprendizaje al servicio. Furquier-Billing en el 2002 lo definieron como la integración de las actividades al servicio de una comunidad en el currículum académico, en donde los estudiantes utilizan los contenidos en atención a su comunidad. Por eso aula, escuela y comunidad ahora. Entonces es un aprendizaje al servicio, más que un proyecto. Bien, el conocimiento adquirido en el marco de la educación formal se vuelca a la acción social, al servicio de las necesidades de las comunidades, a los grupos sociales que contribuyen pues a dar una solución a un problema social. Roger Schack es un profesor universitario de Estados Unidos
¿qué impulsó el método de aprender haciendo? Se formula esta pregunta. ¿Cuántos estudiantes serían capaces de aprobar un examen del año anterior sin volver a estudiar su contenido? Y eso es muy importante, porque estoy segura que muy poquitos pasarían. Propone entonces realizar actividades de aprendizaje en el aula lo más próximas a la acción de su vida real. La idea es preparar a los aprendientes para que aprendan a hacer lo que van a tener que hacer en su vida diaria, tanto en la práctica profesional como en su propia vida, en la cuestión social. Entonces, el aprendizaje por acción requiere un aprendizaje integral que sea autoplanificado, autoorganizado, activo, orientado hacia ciertos objetivos. A menudo este proceso, pues, es la búsqueda de la solución correcta, son más importantes que el resultado mismo. En ese contexto, las etapas de reflexión, planificación, ejecución, análisis y evaluación son los pasos fundamentales que son sistematizados y analizados en el proceso de aprendizaje por la acción. ¿Por qué? Porque tenemos que ir reflexionando, haciendo, el alumno o el aprendiz elabora soluciones a problemas que se manifiestan en su contexto, sean estos de índole técnica, formativa o social. Y tenemos aquí las dimensiones del aprendizaje por la acción o por acción. Bueno, el aprendizaje en base a una acción planificada debe de ser sistemático. El aprendizaje en función de las experiencias genera un análisis crítico. El aprendizaje incentivo y autodirigido por parte del estudiante debe de ser para su autorreflexión. El aprendizaje basado en ejemplos, generalizaciones o inferencias. El aprendizaje mediante diversas estrategias combinadas, por ejemplo, aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en casos. También podemos trabajar el aprendizaje holístico, aprender en contextos sociales directos y globales, un aprendizaje activo y el aprendizaje centrado en el desarrollo de la personalidad de cada estudiante. Tipos, pues tenemos aprendizajes académicos, en donde su finalidad pues, es aplicar conocimientos y metodologías de investigación en contextos reales, por ejemplo, trabajos de campo. Las actividades de acción social pueden estar enfocadas a la salud y el bienestar, a la industria, a la innovación o a la infraestructura, y aprendizajes sociales y ciudadanos puede ser desarrollo sostenible, ciudadanía cibernética. Y la evaluación de este tipo de estrategia, puede ser evaluaciones individuales, evaluaciones grupales de las y los estudiantes por el desempeño en el curso de A+A, y la evaluación global de todo el proceso de la implementación A+A. ¿Qué instrumentos nosotros, si se dan cuenta, es autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación? ¿Qué instrumentos podemos emplear? Rúbricas holísticas y analíticas, o también podemos emplear una lista de cotejo. ¿Cuál es el proceso para llevar A+A? Pues identificación de la competencia o aprendizaje es clave, la identificación del tipo de aprendizaje más acción a emplear, el escenario que queremos impactar, la redacción del proceso a seguir, las etapas de reflexión, la planificación, su ejecución, el análisis y la evaluación. Recuerden que la evaluación debe de estar en cada una de esas partes, pero al final del día tenemos que dar una ponderación a esa evaluación. Y bueno, eso fue todo de aprendizaje A+A y llegamos a aprendizaje cooperativo. El aprendizaje cooperativo es el empleo didáctico de grupos reducidos. Los alumnos trabajan de manera conjunta para maximizar sus propios aprendizajes y los de los demás. Las características, pues el objetivo grupal es maximizar el proceso de aprendizaje de todos los miembros. Cada miembro del grupo va a asumir la responsabilidad y ejercer, aparte de que hace todo igual que sus compañeros, ejerce un rol. O sea, es como un extra el rol. Produce resultados conjuntos, sigue un código de conducta con las relaciones interpersonales y los grupos evalúan su propio proceso en equipo para ir mejorando ese proceso. ¿Cómo se logra la cooperación? Pues el docente debe de analizar los programas de estudio, los contenidos, la meta de aprendizaje, la competencia o el aprendizaje esperado, diseñar los contenidos para trabajarlos desde el aprendizaje cooperativo a partir de las propias necesidades de contenido y del grupo, y diagnosticar los problemas que puedan tener algunos alumnos para trabajar en equipo o como equipo. Aprendizaje colaborativo, entonces, tenemos que el aprendizaje es una metodología donde se aprende y donde se busca que estudien, compartan experiencias, analicen e investiguen juntos.
Aprender de manera colaborativa implica trabajar en conjunto para solucionar un problema. Aquí no nos dividimos el trabajo, colaboramos en todo. Tenemos un objetivo común, asumimos responsabilidades individuales y compartidas, se asegura la participación activa y comprometida de todos los miembros, se desarrollan interacciones basadas en el diálogo y en la reflexión. El rol del estudiante entonces tendría que ser, es el responsable de su propio proceso de aprendizaje, se automotiva, es una motivación intrínseca por aprender, comprende que el aprendizaje es social, por lo cual debe de establecer diálogo con sus compañeros y utiliza un pensamiento estratégico para poder ir haciendo cada paso. El rol del docente, pues es el diseñador instruccional, es el mediador cognitivo y funge como instructor. El diseño instruccional por parte del docente, pues, se encarga de definir las condiciones con las que se van a trabajar, requiere explicar los criterios de éxito y las tareas que se van a realizar, y las actividades que debe de realizar es emprender acciones preinstruccionales, definirles claramente los objetivos, generar tamaños de grupo, definir la composición del grupo, la distribución del salón de clase o si se va a trabajar en otro espacio, cuáles son los materiales con los que van a contar y necesitar y crear ambientes de aprendizaje. También, pues el docente, como mediador cognitivo, busca desarrollar el pensamiento de los estudiantes, sus habilidades de razonamiento, resolución de problemas, pensamiento crítico, creativo, estratégico y pensamiento complejo, motiva a la independencia, convirtiendo a los estudiantes en aprendices autodirigidos. Aprender a aprender, aprendes a administrar tu propio proceso de aprendizaje. Las actividades que se emplean son modelar pensamientos de orden mayor, haciendo preguntas, pueden ser divergentes, convergentes o socráticas, y el profesor como mediador cognitivo no debe de influir en el aprendizaje del estudiante diciéndole qué hacer o cómo pensar, sino irlo llevando por ese proceso de pensamiento. Las actividades del profesor son las que más se parecen a los de modelos de educación tradicional. Realiza actividades de enseñanza, tanto de las unidades temáticas como de habilidades de trabajo y de grupo. Debe, pues, explicar la tarea y las habilidades sociales, monitorear e intervenir cuando se requiere y evaluar el proceso. Algunos roles de trabajo cooperativo que podemos llevar a la práctica es el coordinador, quien va a ir coordinando todo, el vocero, quien va a explicar lo que se hizo y va a ir dando la retroalimentación, el secretario, el que va a ir anotando todo lo que se requiere, se necesita o a los acuerdos, el encargado o la encargada de los materiales, que es quien se va a estar monitoreando que todos cumplan con llevar su material, el supervisor del tiempo, debe de haber tiempos establecidos para cada actividad y entonces el supervisor es el que va a decir, ¿saben qué? Ya se nos está agotando el tiempo, tenemos que apurarnos y ir revisando eso. Y el animador es el que pues motiva a los demás a seguir trabajando porque a veces pues se va bajando la pila de los estudiantes y bueno, tenemos que buscar a alguien que siempre los motive a aprender más. Y bueno, esas serían todas las estrategias que les traigo por ahora. Espero que les parezcan interesantes, que alguna de ellas las puedan aplicar en sus ámbitos educativos. Y bueno, aquí les dejo algunas referencias en donde pueden ustedes ir profundizando eh, para ir mejorando en la implementación de estas estrategias. Y bueno, sin más por el momento me despido y estamos en contacto y ojalá que esta información les sirva para sus vidas.